A continuación en Fides, Vida y Esperanza y San José TV, La Alegría de Catequizar, una presentación del Centro Nacional de Catequesis. ¿Qué tal, amigos? Les saluda el presbítero Mario Montes Moraga de la sección de animación bíblica de la pastoral del Centro Nacional de Catequesis. Hemos llegado al mes de septiembre, que tradicionalmente es el mes de la Biblia. Y desde hace 30 años comenzamos en Costa Rica una experiencia muy bella con lo que se llamaba en ese tiempo la Semana de la Biblia, que en aquellos años trabajamos muy de cerca con el Centro de Estudios Judio-Cristianos de las Religiosas de Sion. Y con el paso del tiempo, el mes de la Biblia, que culminaba con la fiesta de San Jerónimo, el gran biblista de la Iglesia, se fue transformando en el mes de la Biblia. De manera que ya llegamos a los 30 años de hacer esta experiencia, que ha sido también propugnada en otros países de América Latina y de Europa. Este año queremos trabajar el siguiente lema: catequesis constructora de sinodalidad, porque bien sabemos que el Papa Francisco ha convocado para la Iglesia Universal a partir del próximo mes de octubre un sínodo sobre la sinodalidad de la Iglesia. Y además que en Costa Rica en el mes de septiembre se celebra la Semana Nacional de la Catequesis, la tercera semana. De manera que los invitamos a todos ustedes para que en sus familias, sus grupos, sus parroquias, en donde quieran reunirse, celebremos este mes de la Sagrada Escritura, el mes de la palabra, y que no lo dejemos pasar desapercibido. El Centro Nacional de Catequesis ha preparado para todos ustedes un subsidio con el lema Catequesis Constructora de Sinodalidad, y en cada uno de esos encuentros, siguiendo la lectura orante de la palabra, queremos presentarles a todos ustedes desde la palabra de Dios personas, comunidades y modelos de sinodalidad inspirados en la palabra. ¿Y cómo pueden ustedes adquirir este material? Pueden meterse a la página del Centro Nacional de Catequesis, cenacat.org, luego se van a recursos, seguidamente a la sección de animación bíblica de la pastoral y finalmente mes de la Biblia Dianal 2023. Pueden ustedes bajar ese material y con ello pueden seguir las pautas y las propuestas que les tenemos para que el mes de la Biblia sea celebrado. Así que ojalá que lo disfrutemos, que lo vivamos y, como decimos popularmente, que le hagamos propaganda, y que este mes la palabra nos ilumine y nos ayude a buscar caminos, a buscar la sinodalidad que su palabra indica, caminar juntos. Dios les bendiga, muchísimas gracias y hasta siempre. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Tuve frío y me abrigaste. Estuve preso y me fuiste a ver. Y fue mi Padre quien me amó. Cuando tú te dabas sin razón, cómo nos ama Dios, amarnos todos, amar al prójimo, cómo nos ama Dios, cómo nos ama Dios, entregarlo todo, dar la vida por otros, como en la cruz la dio. Ama
quieras, pero ama, ama de veras. Aunque no piensen como tú, aunque no crean en lo mismo que tú, ama hasta que duela. Si no hay justicia, no hay amor, no hay amor. Somos el Señor. Como nos ama Dios, amarnos todos, amar al prójimo. Como nos ama Dios, como nos ama Dios, entregarlo todo, dar la vida por otros, como en la cruz la dio. Como nos ama Dios, amarnos todos, amar al prójimo. Como nos ama Dios, como nos ama Dios, entregarlo todo, dar la vida por otros, como en la cruz, en la dio. Ama hasta que duela, ama, y haz lo que quieras, ama. Como nos ama Dios, como nos ama Dios, entregarlo todo, dar la vida por otros, como en la cruz la dio. Como nos ama Dios, como nos ama Dios. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a trabajar con ustedes el subsidio del Centro Nacional de Catequesis que se ha elaborado para todos ustedes y que trata del mes de la Biblia, y no solamente del mes de la Biblia, sino el tema de la sinodalidad. Pues bien, hoy vamos a ver el encuentro que se llama Convocados como Modelo Familiar Sinodal, basado en la experiencia de la familia de Jesús, en especial un pasaje muy conocido de todos ustedes, también por supuesto que de mi parte, que es el niño Jesús perdido y hallado en el templo, que aparece en el capítulo 2, versículos del 41 al 52, y es el último misterio del Santo Rosario, misterio gozoso. Bien, hoy se habla mucho de la familia, sobre la importancia que tiene. Dedicamos un mes en Costa Rica y en buena parte del mundo a tratar sobre ella, el mes de agosto. Celebramos en ese sentido a la familia de Nazaret en el tiempo de Adviento y Navidad, dentro de la llamada octava de la Navidad. Ahí un domingo o en 3 semanas se le dedica un domingo, como les digo, para hablar de ella en la fiesta de la Sagrada Familia. No faltan documentos en la Iglesia donde habla de su belleza y de su importancia. Los documentos de la Iglesia Católica orientan mucho a las familias, en especial a la familia que hoy día, como bien sabemos, está siendo puesto en entredicho, ¿verdad? Cuestionada, porque se supone que hay otros modelos de familia, pero la Iglesia vuelve su mirada al taller de Nazaret, como decía su santidad Pablo VI, para encontrar aquella familia sencilla y humilde como modelo para las familias de todos los tiempos. Bueno, hoy podríamos preguntarnos, ¿la familia es imprescindible? ¿La familia lo es todo?
¿Qué experiencia podríamos compartir dentro de la vivencia de la fe, de los valores de la familia, como lo son la paternidad, la maternidad, la hermandad, la filiación, como relaciones que se viven en una familia? Hoy podríamos a lo mejor pensar cuál es el panorama que enfrenta la familia en Costa Rica y en el mundo. ¿Qué es lo que necesita la familia para consolidarse? ¿Cuáles son sus retos? Eso por una parte. Y por otra, desde el marco de la sinodalidad a la que nos convoca su santidad el Papa Francisco, la palabra sínodo etimológicamente viene del griego y quiere decir caminar juntos, hacer el camino juntos. La palabra camino o caminar se encuentra muy presente en las declaraciones del Santo Padre Francisco, sobre todo en las entrevistas que le han hecho. Caminar lo atribuye a Dios. Dios es un Dios caminante, se ha puesto en camino con la humanidad. Y si vemos la experiencia de los patriarcas, pues es un Dios peregrino, es un Dios que va al lado de todos ellos en su caminar cuando ellos van consolidándose en sus ires y venires desde que salieron de las tierras de Babilonia hasta llegar a la futura tierra prometida, a Canaán. ¿Cómo podríamos nosotros en ese sentido, preguntémonos, aplicar la palabra sínodo a la familia de hoy? Padres, hijos, abuelos, caminan juntos y forman parte no solamente de la sociedad, sino también del pueblo de Dios. La iglesia, en ese sentido, es un pueblo que camina junto. Debe hacerlo, en especial con la familia, en la familia y por la familia. Preguntémonos si realmente en nuestra familia caminamos juntos, como lo veremos del texto del niño Jesús perdido y hallado en el templo de Jerusalén. Vamos a proclamar el texto. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta como era la costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron el regreso, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Creyendo que iba en la caravana, anduvieron una jornada, al cabo de la cual se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos, pero al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén a buscarlo. A los 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndolos y preguntándoles. Todos los que lo oían estaban admirados de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, se quedaron sorprendidos y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué has hecho esto? Tu padre y yo te hemos andado buscando muy angustiados. Pero él les contestó: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme en los asuntos de mi padre? Y ellos no comprendieron lo que les decía. Regresó a Nazaret y les estaba sumiso. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Por su parte, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. El Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 41 al 52. Pues bien, en este texto que tanto lo hemos reflexionado, que tanto lo hemos meditado, que lo vemos, como les decía, en los misterios del Santo Rosario, como el quinto misterio, nos encontramos con datos sorprendentes de la vida de Jesús. Un niño que aparentemente se pierde, un niño que podríamos decir no le importa hasta darles el disgusto a sus padres de quedarse en Jerusalén. No podemos simplemente hacer una lectura piadosa, sino una lectura contextual, porque resulta que este texto del niño Jesús perdido y hallado no estaba en el original de San Lucas. Fue una anécdota que posteriormente se agregó a los relatos de la infancia que prácticamente terminaban en el capítulo 2, versículo del 1 al 40, donde el niño Jesús
es presentado en el templo recién nacido a sus 40 días. Luego San Lucas se encontró con este texto tan bonito y lo agregó como colofón a la infancia de Jesús. ¿Por qué el niño se queda en Jerusalén? Porque el niño ya siente desde su más tierna infancia que tiene un deber fundamental: estar en las cosas de su padre. Ocuparse no solamente de la casa de su padre, sino de las cosas de su padre. De las dos maneras se puede traducir el texto. Además, que ya perdiéndose en Jerusalén nos enseña por adelantado los misterios de su pasión, muerte y resurrección. Jesús en su vida pública se dirigió a Jerusalén y muchas veces le decía, como le dijo a sus padres, era necesario ir a Jerusalén para sufrir y padecer allí y al tercer día resucitar, porque nos dice el texto que a los 3 días lo encontraron en el templo, de manera que Jesús en aquel episodio tan especial adelanta su pasión y muerte. De alguna manera ya en Jerusalén se pierde como se perdió en su muerte para luego resucitar. Entonces el texto es un adelanto de su misterio pascual, de su muerte y de su resurrección. Por supuesto que podemos pensar que el niño va tomando conciencia de su propia personalidad y de su propia independencia, incluso sacrificando a sus padres. Pues bien, el Hijo de Dios se ha revelado y se ha hecho persona humana en el seno de una familia, viviendo como nosotros relaciones afectivas con nuestros padres. En este caso, incluso hasta sabiendo distanciarse de ellos, causando angustia en ellos y no solamente alegría por su manera de ser o de vivir en momentos determinados. El Hijo de Dios no hubiera sido nada para la humanidad si no hubiera nacido y crecido en familia, por muy Hijo de Dios que sea confesado, cosa que solamente sucede a partir de la resurrección, porque antes de la resurrección no se tenía claro sobre la divinidad de Jesucristo. Aunque se deja claro todo con las cosas o asuntos de su Padre, esto no sucedió sin que haya pasado por nacer, vivir en una casa, respetar y venerar a sus padres y un día decidir romper con ellos para dedicarse lo que a Dios su Padre le pedía, anunciar y hacer presente el reino de Dios. Es esto lo que preanuncia esta narración antes de comenzar su vida pública, en la que fue necesario salir de Nazaret, dejar su casa y su trabajo. Así es como Jesús se ocupaba de las cosas del Padre desde adolescente, desde los 12 años, cuando todo niño judío entraba en contacto con la Torá y hacía un rito que se llamaba el rito del Hijo del Mandamiento, porque a esa edad todo niño judío pues era iniciado en la lectura de la Torá o de la ley de Dios. Pues bien, ¿qué implicaciones podía tener esta historia tan bonita de la vida de Jesús que a todos nos ha impactado en algún momento? En esta perspectiva, iglesia significa sínodo y sínodo significa iglesia. En ese sentido, la familia es modelo de una iglesia en camino. Caminar juntos es bonito. Es más, es necesario. Toda vez que celebramos la Navidad y en ella contemplamos a la Sagrada Familia, se nos ofrece la oportunidad de caminar juntos, de hacer un itinerario sinodal, un camino juntos. La Sagrada Familia de Nazaret, Jesús, María y José, es ejemplo de cómo caminar juntos en oración, escucha y contemplación. Y voy a contarles una experiencia muy bonita que yo viví de niño y adolescente en mi tierra escazuceña. Resulta que en Escazú, de donde yo soy, la tradición del portal estaba muy arraigada. Tal vez no ahora, no tanto, pero sí estaba muy arraigada. Entonces, el 25 de diciembre, las familias caminaban juntas en la llamada portaleo. Era una tradición llamada portaleo. Se iban las familias o los muchachos o los niños a portalear, es decir, a ver el portal de los vecinos. Y no solamente a admirar su belleza, porque eran portales muy ecológicos, hechos con musgo y lana y con ciprés y otras cositas. Se les añadían frutas, verduras y demás.
Era una forma de acrecentar la devoción a la Sagrada Familia, la veneración del portal, que como lo dice el Papa Francisco, es un sacramental, sino porque también el portaleo unía a las familias. Claro que la tradición ya desapareció, pero a los escasuseños que ya peinamos canas nos resulta muy bonito recordar esa devoción, la del portaleo. Porque al igual que aquella familia que fue a buscar a Jesús, al igual que los magos de Oriente que se presentaron en Belén en Jerusalén preguntando sobre el rey de los judíos, se encaminaron juntos los tres o más, no sabemos cuántos eran, a buscar al niño Jesús. Son modelo en ese sentido José y María de la sinodalidad. Caminaron juntos, perseverando, buscando al niño perdido. Los magos buscaron al Mesías, indagando, preguntando. Llegaron a las narices de Herodes, que bien sabemos tenía otros planes para el futuro Mesías. Encontraron al niño en Belén. Como en la tradición del portaleo de mi tierra, encontrábamos un portal, encontrábamos una familia que nos recibía. Claro está que al estilo de Escazú no faltaba el pan casero, la chicha y otros alimentos que compartían con los visitantes. Los pastores también son ejemplo de sinodalidad al ponerse de acuerdo para ir a ver al niño Jesús en la primera Nochebuena. San Lucas nos da información sobre aquellos primeros pobres, humildes y sencillos como lo fueron los pastores en ir a la cuna de Belén. Qué importante es el acuerdo, vivir unidos en un mismo corazón. Es la mejor manera de poder caminar haciendo caso a las indicaciones del cielo. Por eso, amigos, la celebración de la Navidad, que es tan entrañable y tan querida entre nosotros, es una oportunidad única y preciosa, también muy valiosa para vivir el camino del sínodo, un sínodo al que todo el pueblo de Dios está convocado, ofreciendo una oportunidad para vivirlo, la de experimentar al igual que la Sagrada Familia lo vivió buscando al niño. ¿Cómo podemos vivir juntos la fe en el misterio de la encarnación? Un misterio que nos trasciende para que podamos vivir de manera muy sencilla cada vez que compartimos nuestra fe en familia y en nuestras comunidades cristianas, en especial la parroquia, cada vez que miramos a nuestro lado y descubrimos el rostro de Jesucristo en los más pobres y marginados. Pues bien, voy a plantear una serie de preguntas y ojalá que luego ustedes puedan bajar el subsidio, profundizar estos contenidos desde la página del Senacat. ¿De qué manera nuestra iglesia particular puede mirar a la familia para comprenderse plenamente a sí misma? ¿Qué aspectos de la sinodalidad reflejan especialmente las familias? ¿Qué experiencias pueden enseñarnos la vida familiar para vivir la sinodalidad en nuestras parroquias, es decir, el caminar juntos? ¿Cómo puede ayudar la iglesia a las familias a ser conscientes de que son levadura en la transformación de la sociedad? ¿Qué nos enseña la familia de Nazaret? ¿Qué podríamos aprender de este quinto misterio gozoso y por qué no doloroso también del Santo Rosario, tal y como lo hemos meditado tantas veces? María y José buscaron al niño. Literalmente dice el texto del Evangelio, sus padres pensaban que él iba en la caravana. En griego, sinodía, de allí la palabra sínodo. ¿Hacemos otro tanto nosotros? ¿Qué podemos decir acerca de este niño que se quedó en el templo y que no le importó el dolor y la angustia de sus padres? ¿Qué nos dice su respuesta? Ante los primeros pasos de nuestros muchachos y de sus deseos de libertad responsable o de sus primeras decisiones, ¿qué pensamos los mayores? ¿Los apoyamos o criticamos? Cada familia cristiana, como lo hicieron María y José, puede en primer lugar acoger a Jesús, escucharlo, hablar con Él, cuidarlo, protegerlo, crecer con Él y así mejorar al mundo. Así hicieron también María y José y no fue fácil. ¿Cuántas dificultades tuvieron que superar? No era una familia fingida, no era una familia irreal. ¿A qué nos lleva esto?
¿Cuáles son las preocupaciones, dificultades y situaciones difíciles que enfrentan nuestras familias? ¿Cuáles son sus alegrías y esperanzas? Finalmente, hermanos, la iglesia en este camino sinodal quiere hacer caer en la cuenta de que no está para buscar la comodidad, quedarse en las sacristías o conformarse con la situación actual. La iglesia está llamada a grandes tareas, a salir a las periferias, a anunciar el mensaje de Jesucristo y dar una esperanza a este mundo en crisis que tanto lo necesita. En ese sentido, la familia cristiana, desde la experiencia de José, María y Jesús, nos pueden dar pautas, esperanzas y el modelo de la iglesia. Hacemos todo un camino en común desde nuestro hogar, es decir, hacemos sínodo en nuestras familias. Les invito entonces, hermanos, para que ustedes puedan profundizar en estos contenidos, en estos encuentros, yendo a la página del Centro Nacional de Catequesis, digitando cenacat.org. Luego pasan a recursos. En recursos se encontrarán con la sección de animación bíblica de la pastoral y luego dentro de la sección Animación Bíblica de la Pastoral encontrarán Mes de la Biblia 2023 que pueden aprovechar para que lo puedan meditar, trabajar en grupos, familias y comunidades. Asimismo también el afiche por si desean imprimirlo. Amigos, gracias por su atención y seguimos con ustedes en estos encuentros en torno al Mes de la Biblia 2023, cuyo lema es Catequesis Constructora de Sinodalidad. Muchísimas gracias, Dios les bendiga y hasta siempre. Y fue mi Padre quien